La Voz de América presenta. Bienvenidos a Foro de la Voz de América desde Washington. Les saluda Gonzalo Abarca. La Asamblea General de las Naciones Unidas que se realiza en Nueva York se enfoca, entre otros temas, en el impacto del cambio climático. A nivel mundial los efectos son devastadores. Según el más reciente informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, los científicos están observando severos cambios en el clima de la Tierra en todas las regiones. En América Latina, el acuerdo con el Instituto Centroamericano de Cooperación para la Agricultura, la región conformada por el llamado Triángulo Norte, Honduras, Guatemala, El Salvador, es considerada de extrema vulnerabilidad y merece una atención especial. Los huracanes y muchas veces las sequías agravan las crisis humanitarias y económicas de las tres naciones. Hoy analizaremos las consecuencias del cambio climático en el Triángulo Norte, las iniciativas que se desarrollan para enfrentarlo y cómo podría Estados Unidos ayudar a minimizar el impacto. Para esto me acompañan desde Washington, Lisa Vicini, directora del Programa de Energía y Cambio Climático del Diálogo Interamericano. Desde Guatemala, el doctor Edwin Castellanos, fundador del Centro de Estudios Ambientales de la Universidad del Valle y miembro del Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Y desde El Salvador, Leila Zelaya, coordinadora nacional de City Adapt. Este es un proyecto ejecutado por la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Bienvenidos todos. Empiezo contigo, Lisa. ¿Cuáles han sido las consecuencias inmediatas del cambio climático en los tres países del Triángulo Norte? Pues ya estamos viendo varios impactos. Sobre todo los más fuertes son, yo creo, las sequías en el sector de agricultura. Ha habido pérdidas en los cultivos por sequías fuertes, más fuertes de lo normal, más fuertes de antes. Lo otro son los desastres naturales. Hay huracanes cada vez más fuertes que causan inundaciones, que también afectan la agricultura, la infraestructura y las vidas de las personas. Y en general la temperatura ha subido. Las temperaturas son ya a un nivel que no es normal y es encima del promedio global. Claro. Claro, muy bien. Leila, en el caso tuyo, en el caso de El Salvador, ¿cómo ha afectado el cambio climático el desarrollo de las comunidades en El Salvador? Rápidamente. Sí, bueno, implica pérdida de empleos, porque al haber amenazas dentro de los mismos cultivos, hay pérdida de empleos de los agricultores de pequeños áreas. Hay conflictos sociales por disputa de fuentes de agua, hay muerte y deterioro de la calidad de vida precisamente. Eso afecta mucho acá, sobre todo en el área del corredor seco. Edwin, en tu opinión, ¿cómo enfrentar efectivamente los estragos de este fenómeno? ¿Estamos, crees tú, a tiempo de revertir esta tendencia? Definitivamente, aunque la situación es bastante grave, todavía estamos a tiempo de revertir esta tendencia, no solamente en Centroamérica, sino a nivel mundial. Tenemos que empezar seriamente a alejarnos de la quema de combustibles fósiles para buscar reducir y eliminar en un momento dado las emisiones de gases de efecto invernadero. Estos gases están calentando el planeta y están haciendo que las lluvias, los eventos extremos se vuelvan más extremos y definitivamente esto está afectando a regiones altamente vulnerables como Centroamérica. Muy bien. Gonzalo, yo tengo algo que agregar. Sí, claro. Yo la verdad creo que va a ser muy difícil evitar 1.5 grados de aumento de temperatura, que es la meta para evitar altos niveles de cambio climático. Ya hemos llegado a 1.1. Yo creo que es importante reconocer esto porque ya estamos en el momento donde tenemos que invertir en adaptación. No podemos solamente enfocarnos en evitar el cambio climático, sino tenemos que lidiar con las consecuencias e invertir en esos. Ahora, eso no quiere decir de ninguna manera que deberíamos dejar dejar el camino de no usar combustibles fósiles, de enfrentar el cambio climático con medidas de mitigación, porque cada
grado, cada medio grado que aumentamos la temperatura, las consecuencias de cambio climático son más catastróficas. Entonces, hay que tomar más acción, pero hay que también ya responder al cambio climático que ya es un poco inevitable. Fíjate qué interesante. Antes de continuar con este análisis, en realidad, vamos a ver los efectos del cambio climático en cifras. Vean esto, de acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo, en términos económicos, de nuevo, este ha sido el impacto en los últimos 30 años. En Honduras, pérdidas por 5.700 millones de dólares. En Guatemala, pérdidas por 3.500 millones de dólares. Y en El Salvador, pérdidas por 2.200 millones de dólares. Cifras del BID. Lisa, ahora sí, ¿qué tipo de programas deben desarrollarse, en tu opinión, prioritariamente en la región? Pues yo creo que pensando en adaptación al cambio climático, hay muchas cosas que se puede hacer. Hay que fortalecer la infraestructura, las infraestructuras de energía para que la gente no pierda acceso a la energía. Hay que fortalecer los bosques y evitar más deforestación, porque eso es una protección contra los efectos del cambio climático en la agricultura. También hay que estudiar la agricultura y qué cultivos se puede hacer cuando en lugares más secos. Y hay que proteger la infraestructura contra las olas, el aumento en el nivel del mar. También encontrar nuevas fuentes de agua fresca. Hay muchas cosas, pero creo que estos son algunos de los más importantes. Muy bien. Bien, esto es Foro de la Voz de América. Nosotros ya regresamos. En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles. Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately. Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo. Continuamos en Foro de la Voz de América. El gobierno del presidente Joe Biden continúa con su política para el Triángulo Norte, con la que busca abordar las causas fundamentales de la migración. ¿Cuál debería ser el enfoque de esta política en materia de minimizar el efecto del cambio climático? Bien, siguen con nosotros Lisa Bishiri, directora del Programa de Energía y Cambio Climático de Diálogo Interamericano, el doctor Edwin Castellanos, fundador del Centro de Estudios Ambientales de la Universidad del Valle en Guatemala y miembro del panel intergubernamental de cambio climático, y Leila Zelaya, coordinadora nacional de City Adapt, proyecto ejecutado por la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Bien,
¿Cómo lograr una política ambiental eficaz que involucre a gobiernos y comunidades? Edwin, ¿qué crees tú? ¿Qué debe ser? Bueno, básicamente se tiene que trabajar en ambas direcciones, de arriba para abajo y de abajo para arriba. A nivel de políticas nacionales, en nuestra región tenemos suficiente legislación para poder los gobiernos, tanto nacionales como locales, puedan actuar. Mucho del problema es que esa legislación no se pone en práctica como debería de ser. Entonces lo que se tiene que hacer es empoderar a las comunidades para que de abajo para arriba no solamente hayan iniciativas, sino también haya suficiente presión y suficiente nivel de solicitud de los votantes para que sus políticos puedan responder a las necesidades del pueblo. Creo que ahí es donde existe una gran diferencia entre nuestros países centroamericanos y Estados Unidos, en que realmente hay un distanciamiento muy grande entre la población en general y sus gobiernos, y por lo tanto no existe tanto esa solicitud de que los gobiernos respondan a las necesidades del pueblo. Ahora, fíjate, Leila, ¿cuál debe ser, a tu parecer, el enfoque de la política de Estados Unidos en materia ambiental hacia Centroamérica, si tuvieras que dar una recomendación? Sí, una de las recomendaciones, y siguiendo lo que acaba de mencionar el doctor Castellanos, comenzar con identificar quiénes son los más vulnerables. Aquí estamos ante una emergencia climática. Ya no podemos atacar todo de igual forma. Tenemos que identificar quiénes son, dónde se encuentran, y así, luego de tener esos grupos vulnerables, darles las respectivas soluciones a la problemática que cada grupo tiene. Ese es un enfoque, si bien es cierto, de abajo para arriba, es ir conociendo desde la misma localidad la misma problemática, ¿no? Esa es una de las recomendaciones que me parece que pueden ser muy acertadas porque estamos trabajando de la mano con las mismas comunidades locales. Muy bien, ahora vamos a ver la proyección de pérdidas, porque el panorama a futuro es sombrío, de acuerdo a datos del BID. Veamos esta es la proyección de pérdida económica en el Triángulo Norte en los próximos 30 años a consecuencia del cambio climático. Miren esto, Honduras perderá por efectos ambientales el 9% de su Producto Interno Bruto, Guatemala el 5,8% de su PIB y El Salvador el 7,2% del PIB. Bien, Lisa, las pérdidas, como vemos, son monumentales, proyectadas para el 2030. Ahora, ¿cómo crees tú que se debe precisamente enfrentar una política de Estados Unidos y Centroamérica eficazmente? Ya sé que lo hemos hablado un poco, pero ¿cómo crees tú que se deberá? ¿En qué proyectos? ¿Cómo decirle a las comunidades? Porque las comunidades eventualmente, si está devastada el área, probablemente emigren. ¿Cuál es tu opinión? Pues yo creo que hay dos cosas que son los más importantes. Por un lado, debe haber programas de ayuda, de asistencia específica para enfrentar problemas específicos, como deforestación en un lugar, invertir, ayudar con sistemas de alerta de desastres. Entonces, cosas estratégicas que tengan un impacto directo para ayudar a la gente. Y al mismo tiempo invertir en una ayuda sostenible a largo plazo. Y creo que una de las cosas más importantes para eso es trabajar con la sociedad civil, buscar las organizaciones que trabajan con las comunidades, que entiendan las necesidades y ayudarles a poder dar el apoyo necesario. Y también trabajar con gobiernos locales, porque muchas veces son los que entienden el problema y pueden ayudar. Y creo que con eso sería más sostenible la ayuda de Estados Unidos en el largo plazo. Bien, ahora tenemos una pregunta de TN23, nuestra afiliada en Guatemala. Debido al crecimiento de las ciudades, muchas de las zonas verdes y campos están llenos de edificaciones, pero ¿de qué manera esto está o podría afectar a las personas en su calidad de vida y también en la siembra y cultivos de aquellos que son de alto consumo? Bien, Edwin, tu respuesta.
Y definitivamente la pérdida de cobertura forestal. Creo que hemos perdido al doctor Castellanos brevemente. Bueno, Leila, tu respuesta en ese caso. Con toda esa urbanización, mucho de lo que perdemos es precisamente infiltración del recurso hídrico, que tiene que ver con un escenario de cambio climático que nos menciona que va a haber menos precipitación. Al final es un problema con el tema del agua, que tenemos que irla preparando. Para eso son muchas de las intervenciones que nosotros llamamos soluciones basadas en la naturaleza, donde se busca de una forma sistemática trabajar con la biodiversidad y los mismos ecosistemas. Las ciudades se vuelven uno de los factores muy importantes donde la mayoría de nuestros ciudadanos en los países forman parte de ellas. Okay. Lisa, fíjate qué interesante, parte de la pregunta también se está hablando de monocultivos en Centroamérica que se da, el café principalmente en muchas regiones, cuando el cambio climático le afecta a comunidades enteras, deben migrar. ¿Qué sugerirías precisamente para lograr una estrategia que pueda evitar la migración, pueda mantener a estas personas suministrando precisamente fuentes de trabajo? Pues yo creo que la respuesta se basa mucho en la ciencia. Hay que hacer un análisis de cómo se puede adaptar los cultivos al cambio climático o si se puede sembrar otros cultivos. Y en el corto plazo, un programa de ayuda para las personas que están en transición. No todos pueden inmediatamente recuperar sus trabajos. Entonces creo que es ayudar a la gente y también hacer un análisis basado en ciencia para ver cómo se puede adaptar. Doctor Castellanos, lo perdimos en un momento, pero bueno, le damos nuevamente la palabra. Su respuesta a la pregunta de nuestra afiliada TN23, las ciudades cada vez se hacen más grandes, hay, si se quiere, monocultivos que dependen muchos trabajadores. ¿Cómo evitar todo esto? ¿Cómo crear un plan eficaz? Y definitivamente en las áreas urbanas tenemos el problema de lo que se llama la impermeabilización de las superficies. Es decir, el desarrollo urbano está cubriendo de concreto muchas de las áreas que tendrían que permanecer verdes para lograr esa recarga hídrica. Entonces, al menos en la ciudad de Guatemala lo estamos ya sufriendo fuertemente con un descenso de las aguas subterráneas y la disponibilidad del agua. Lo que tenemos que hacer definitivamente entonces es tener un desarrollo urbano mucho más consciente en términos de mantener áreas de recarga, es decir, en términos de mantener áreas verdes que no estén pavimentadas. En las áreas agrícolas, especialmente los cultivos de exportación como caña de azúcar y algunos frutales como bananos, es importante empezar a pensar en sistemas llamados agroforestales, es decir, no solamente tener extensiones grandes de monocultivos, sino tratar de intercalar en la mayoría de los casos, en la medida de lo posible, árboles y cobertura forestal para mezclar esta situación de producción agrícola con una mayor presencia de árboles en el territorio. Muy bien, esto es Foro de la Voz de América. Nosotros ya regresamos. Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, ay, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad. Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida. Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad. Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control.
Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano. No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Y continuamos en Foro de la Voz de América hoy, los desafíos del cambio climático en Centroamérica. Continúa con nosotros acá desde Washington, Lisa Bichiri, directora del Programa de Energía y Cambio Climático de Diálogo Interamericano, el doctor Edwin Castellanos, fundador del Centro de Estudios Ambientales de la Universidad del Valle, y Leila Zelaya, coordinadora nacional del proyecto City Adapt. Bien. Lisa, ¿cómo pueden trabajar los gobiernos del Triángulo Norte con Estados Unidos para reducir los efectos del cambio climático, entre los que se encuentran, como ya habíamos mencionado, las migraciones? Pues yo creo que para la relación en general con Estados Unidos es muy importante mostrar que hay Estado de Derecho en los países del Triángulo del Norte, porque eso afecta la ayuda en todos los sectores, incluyendo el cambio climático, y mostrar su interés y su compromiso al tema de cambio climático, tanto en adaptación como en mitigación. Entonces, eso fomenta una buena relación y un ambiente positivo para la cooperación. Leila, ¿cómo garantizar que las políticas ambientales se cumplan efectivamente y se apliquen proyectos de ayuda a las comunidades más vulnerables, en tu opinión? Trabajando directamente con dichas comunidades. Y aquí yo sí quiero hacer mención de la experiencia del proyecto mismo que nosotros estamos ejecutando acá en San Salvador. La identificación de estas comunidades, ellos mismos se apropian de las soluciones ante el cambio climático y son los responsables ante los gobiernos nacionales. Ese es el esquema o el enlace que realmente nos lleva a trascender y a hacer sustentable estas medidas. Muy bien, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, destacó la necesidad de trabajar con los países del Triángulo Norte para generar oportunidades económicas. Esto fue lo que colocó en su cuenta de Twitter. Tenemos ahora una pregunta de nuestra afiliada en El Salvador, la Red Salvadoreña de Medios. Veamos. Si la inseguridad alimentaria y la escasez de acceso a agua potable en las zonas rurales podría aumentar la migración de las personas que viven precisamente en esas zonas hacia la ciudad y por ende aumentar la migración irregular hacia Estados Unidos. Bueno, ya hemos dado pinceladas sobre ese tema, pero bien, Edwin, tu respuesta. Sí, definitivamente existe ese vínculo entre el migración y la cambio climático. Es importante enfatizar de que el cambio climático no es el único motivo por el cual la gente migra. Las situaciones Edwin, perdona, tenemos problemas con tu comunicación. Vamos a pasar con Lisa. ¿Tu respuesta en ese caso? Sí, yo creo que yo estoy de acuerdo con lo que Edwin estaba empezando a decir, que sin duda creemos que cambio climático e impactos ambientales son un factor en la migración a Estados Unidos, pero no son el único factor. Es un poco difícil decir exactamente cuántas personas migraron por tal razón, porque también hay enlaces culturales y de familias en Estados Unidos, hay otros factores económicos, hay
gente que se va para escapar la violencia. Entonces es un conjunto de factores de lo cual impactos ambientales y en las vidas económicas de las personas son uno de los factores, creo que de los más importantes. Bien, hacemos una pausa. Esto es Foro de la Voz de América. Hoy, cambio climático en Centroamérica, sus efectos y cómo enfrentarlos. La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95 de forma oval y más ajustado a la cara tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y en efecto los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @Voz de América. Continuamos en Foro de la Voz de América, cambio climático y su efecto inmediato en las comunidades de los países del Triángulo Norte. Continúan con nosotros acá desde Washington, Lisa Viciri, directora del Programa de Energía y Cambio Climático de Diálogo Interamericano, el doctor Edwin Castellanos, fundador del Centro de Estudios Ambientales de la Universidad del Valle, nos ha estado acompañando, y Leila Zelaya, coordinadora nacional de City Adapt. Bien. Lisa, los huracanes del año pasado destruyeron los medios de subsistencia de unos 7 millones de habitantes en Nicaragua, Honduras, Guatemala, según información del Centro de Woodrow Wilson. ¿Cómo se traduce eso en términos de crisis económica y humanitaria, en tu opinión? Pues es en muchos sentidos. Destruye las casas de las personas y tienen que vivir en otro lugar o hay que construir casas temporales. También los edificios de los negocios, también el acceso a la energía. Muchas veces las redes de transmisión, de líneas de transmisión caen, entonces la gente no tiene acceso a energía. A veces hay paros en el acceso al agua limpia. Son desastrosos temporalmente y también en el largo plazo también tienen efectos económicos en el sector agrícola sobre todo. Hay muchos impactos de corto y de largo plazo. Leila, El Salvador ha sufrido estragos en los cultivos de café que ha impactado, escucha esto, 23,000 productores locales y ha reducido la oferta de trabajo en un 54% según datos del propio Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, muy bien. ¿Qué crees tú que debe ser la manera de abordar rápidamente esa situación? Aplicando medidas de adaptación ante estos eventos naturales. No estamos hablando de los desastres naturales. Los desastres realmente no son naturales, los eventos sí. Pero preparar a estos caficultores ante estas amenazas, claro, es el
parte que nosotros estamos promoviendo dentro de acá del país. Claro, claro. Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Un tema muy amplio que se discute tanto en Naciones Unidas. Aquí en Foro lo hemos analizado. Cambio climático, específicamente en Centroamérica. Desde Washington les habló Gonzalo Abarca. Gracias por estar con nosotros.